Los desafíos de la economía actual exigen acciones sustentables e inclusivas. Bajo esta premisa, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, 8 países miembros del sistema de la integración centroamericana, fortalecerán las capacidades de entidades claves en ciencia, tecnología e innovación. Esto será posible mediante el proyecto Política Centroamericana para la CTI Abierta y los mecanismos para medir su impacto en la sociedad. Se trata de una iniciativa liderada por la CENACIT y la Fundación Ciudad del Saber que busca estimular el desarrollo de políticas públicas para resolver los desafíos en esta materia. El proyecto consiste en 3 fases. Una de ellas es el análisis global de políticas de CTI Abierta en los 8 países miembros, la formulación de una política regional con indicadores y la formación para gestores de ciencia promoviendo la inclusión. Juntos hacia la ciencia abierta e inclusiva. Muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida al webinar Resultados de los estudios desarrollados en el proyecto Política Centroamericana de CTI Abierta, etapa 1. En este espacio presentaremos los hallazgos relevantes que se han obtenido de los estudios Estado del Arte de Políticas de Ciencia Abierta como mecanismo que promueva la equidad, la diversidad e inclusión de los sistemas CTI a nivel internacional y del diagnóstico situacional en materia de CTI abierta e inclusiva para Costa Rica. Al final de la sesión, destinaremos un espacio de preguntas y comentarios que permitirá a nuestros asistentes comunicar las consultas que tengan sobre esta actividad a los expositores. En el transcurso de la sesión, pueden remitir sus consultas escaneando el código QR o haciendo clic al enlace que se les mostrará en sus pantallas. De esta manera, iniciamos formalmente el webinar Resultados de los estudios desarrollados en el proyecto Política Centroamericana de CTI Abierta, etapa 1, correspondiente a Costa Rica. Agradecemos a su excelencia Orlando Vega Quesada, quien a cargo del Viceministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología de Costa Rica nos ha honrado con el desarrollo de esta actividad. A continuación, la presentación Generalidades del proyecto Política Centroamericana para la CTI Abierta y los mecanismos para medir su impacto en la sociedad, a cargo del Dr. Jen Caballero, coordinador de la unidad ejecutora del proyecto conformado por los consorcios CENACIT Panamá, Fundación Ciudad del Saber Panamá, CESUCA, SICA, CETECAP. Buenas tardes. Ante todo, un agradecimiento al señor viceministro del MINSI de Costa Rica por el apoyo y a todo su equipo de trabajo por el apoyo que nos han brindado y que redunda justamente en la posibilidad de llevar adelante esta actividad el día de hoy con todos ustedes. El proyecto Política Centroamericana para la Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta y los mecanismos para medir su impacto en la sociedad, el consorcio formado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Fundación Ciudad del Saber de Panamá, el Sistema para la Integración Centroamericana, SICA, el CESUCA y CETECAP, que es la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico del SICA, le dan la bienvenida a esta actividad y agradecen singularmente su participación activa. Este proyecto justamente se enmarca en la línea de esfuerzos que el gobierno de Canadá y a través de Relaciones Exteriores impulsó desde el año 2021 en el marco de lo que es la investigación y la innovación. Justamente se lanza una convocatoria enmarcada en esta misión visión que tiene el Centro Internacional para la Investigación y el Desarrollo, por las siglas en inglés, IDRC. En esta convocatoria se buscaba justamente fortalecer la cooperación entre los países participantes para lograr favorecer las actividades de ciencia y tecnología e innovación. Conocer de las experiencias y buenas prácticas que se llevan adelante en otras regiones y países del mundo, qué investigaciones y qué resultados han llevado adelante en estas latitudes. Igualmente, el principal interés de este proyecto, de esta convocatoria, era justamente potenciar los recursos
que tienen disponibles cada uno de los países que conforman, en este caso, la región centroamericana y República Dominicana. Para esto se habilitaron dos corrientes. Este proyecto de política centroamericana de CTI abierta se enmarca en la corriente número 2, que consiste en el apoyo a las actividades de fortalecimiento de las capacidades que permitan a los sistemas de gestión de la ciencia de cada uno de los países y los órganos regionales de coordinación de la ciencia cumplir de una manera, cumplir eficaz y eficientemente los mandatos para los cuales estos organismos han sido creados. El objetivo general del proyecto justamente consiste en el fortalecimiento de estas capacidades de CTI. Hay una serie de objetivos específicos, como vemos en la diapositiva que tenemos en pantalla. Voy a pasarlos de manera como una pincelada, identificar las mejores prácticas de esos instrumentos de promoción de política de ciencia, tecnología e innovación en el panorama internacional. Justamente será una de nuestras primeras exposiciones. Y seguido, el objetivo número 2 que se logró en la etapa 1 de este proyecto, que fue el reconocer el estado en que se encuentran los sistemas de CTI de cada uno de los países que integran la región centroamericana y República Dominicana. Posterior a esto, lo que se llevará adelante en la etapa 2 del proyecto es justamente lograr una formulación de una propuesta consensuada de política regional de ciencia, tecnología e innovación abierta, y posteriormente en un año 3 del proyecto lo que será la realización de un piloto con los elementos de política que hayan sido consensuados en el marco de lo que es la ciencia abierta, la innovación, la inclusión y la diversidad en el marco de la CTI, fortaleciendo con esto las capacidades regionales. El proyecto tiene una gobernanza constituida por estos tres niveles: un consejo directivo, un comité ejecutivo y la unidad ejecutora que llevamos adelante las acciones justamente desde el punto de vista operativo. Finalmente, los dejo con esta diapositiva en el cual enmarcamos las tres etapas que ya he comentado de manera específica de este proyecto. Nos encontramos en la etapa 2 de formulación y aprobación de la política regional de CTI y el sistema de indicadores para medir para realizar las actividades de seguimiento y evaluación. En la etapa 1, que es lo que vamos a ver hoy, finalizado de una manera exitosa. En cuanto a los hitos más importantes que se tenían, estaba el desarrollar el estudio de estado del arte de políticas de ciencia, tecnología e innovación a nivel mundial y el estudio de diagnóstico CTI de los países miembros de la región centroamericana. Con este panorama, les doy las gracias y dejo la oportunidad ahora para que nuestros excelentes invitados, expositores técnicos internacionales en materia de CTI puedan compartir la información que tienen a bien en este momento. Muchísimas gracias nuevamente a los compañeros de Costa Rica y a todos ustedes participantes por acompañarnos en este evento. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Jen Caballero. Para continuar con el desarrollo de esta actividad, en esta ocasión presentaremos el estudio Mejores Prácticas a nivel internacional en materia de CTI abierta como mecanismo para promover la equidad, diversidad e inclusión, a cargo de la doctora Rosario Castañón, investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ingeniera química por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en planeación y un doctorado en administración de organizaciones, ambos grados otorgados por la UNAM. Como académica de la UNAM, se ha dedicado a la impartición de cursos relacionados con la gestión de la innovación tecnológica a nivel maestría y doctorado en la UNAM y otras universidades, así como la impartición de temas relacionados con la gestión de la innovación tecnológica en programas de diplomados y cursos cortos organizados por diferentes instituciones a nivel nacional. Su área de trabajo se ha enfocado en la gestión de la innovación tecnológica, en particular en los temas de inteligencia tecnológica y competitiva, vinculación universidad-industria, transferencia tecnológica, gestión del conocimiento y gestión de la propiedad intelectual. De 2007 a 2010 se desempeñó como coordinadora de la Red Iberoamericana para el fortalecimiento de la cultura de la propiedad intelectual. De agosto de 2008 a febrero de 2012 fue directora de transferencia de tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ustedes, la doctora Rosario Castañón. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a
los coordinadores de este proyecto y muy buenas tardes a todos ustedes. Como ya lo indicaba el doctor Jen, en esta ocasión voy a compartirles de una manera resumida, porque realmente el estudio fue muy largo, los resultados principales de ese estudio que ejecutamos referentes al estado del arte de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación abierta, con el enfoque de equidad, diversidad e inclusión. Y por supuesto que en estas buenas prácticas, en este estudio abordamos desde la parte conceptual, como también las buenas prácticas que se dan en el tema en diversos países. Muy brevemente, queremos indicarles que este estado del arte se construyó a partir de una búsqueda amplia de información relevante, para lo cual se consultaron las principales bases de datos que abordan el tema en un periodo de tiempo bastante amplio que nos permitió recabar información relevante para soportar y fundamentar los resultados que compartiremos con ustedes. A nivel conceptual, se identificaron las características, así como los elementos clave y taxonómicos para las dos grandes vertientes que estábamos interesados: ciencia abierta e innovación. Y como ya mencioné, también la intención fue identificar buenas prácticas en políticas públicas. Después de hacer una revisión exhaustiva, decidimos quedarnos con el estudio un poco más a detalle de 6 países. 2 países latinoamericanos, 2 asiáticos y 2 europeos. Un poco la selección de estos países se dio también en virtud, pues, de que han trabajado bastante en estos temas que nos ocupan el día de hoy, pero también en función de la disponibilidad de la información que nos permitiera recabar estos elementos de buenas prácticas. Iniciamos pues con la parte de ciencia abierta. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en realidad pues hay muchas definiciones sobre este concepto. La idea no es obviamente leerlos, sino simplemente tal vez resaltar y destacar elementos clave asociados a este concepto. Así, la ciencia abierta tiene que ver con un nuevo modelo de generar conocimiento basado en un trabajo de colaboración, de apertura, y también se busca la transparencia. Para que estas actividades puedan darse, pues es indispensable que se cuente con una infraestructura. En particular, nos referimos al uso de las tecnologías de la información y la comunicación que permiten este intercambio de documentos, de ideas, de contactos, etcétera. Sin este elemento, pues definitivamente no podría darse la ciencia abierta como se concibe en las diferentes definiciones. En particular, la UNESCO ha llevado un rol súper importante para la promoción y adopción de ciencia abierta. Esta oficina de carácter internacional promueve el carácter inclusivo de ciencia abierta, tratando de precisar que los conocimientos que se compartan pues cumplan con ciertas características. En principio, que sean accesibles y reutilizables por todos. De los elementos taxonómicos asociados al concepto de ciencia abierta, destacan los siguientes. El primero es lo que se llama Open Access o acceso abierto, que ese es como un elemento esencial, fundamental de la ciencia abierta, y que consiste en que se espera que las publicaciones de los investigadores puedan contribuir al crecimiento y desarrollo de la ciencia mediante una difusión rápida y lo más amplio posible. Este concepto, este elemento de ciencia abierta,
tiene un pequeño inconveniente. Y el inconveniente es que las revistas de acceso abierto normalmente tienden a transferir el costo de publicación a los autores, y esto puede llegar a ser como una barrera que impida esta finalidad de poder compartir el conocimiento generado alrededor del mundo. Hay muchas motivaciones que se consideran pueden fomentar el impulso a la ciencia abierta, entre otras que puede ser una motivación propia de los investigadores relacionadas con llegar a un mayor público, por lo tanto aumentar las citas recibidas, que como ustedes sabrán, en muchos de nuestros países todavía se sigue utilizando este criterio como elemento crucial de evaluación, y por lo tanto también pues permitiría publicar más rápido. Como ya mencionaba, algunas herramientas indispensables para poder hacer la ciencia abierta una realidad, pues tiene que ver con estas infraestructuras de las que comentábamos hace rato. Una infraestructura de TICs, por supuesto, esto tiene que ver con redes de comunicación, con hardware, con software, que permitan rápidamente la difusión de conocimiento y, por lo tanto, de alguna manera, aplicar los principios de la ciencia abierta. Pero también nos remiten a un reto que tiene que ver con la parte de métricas y metodologías para evaluar a los investigadores. La ciencia abierta tiene varias directrices básicas, entre las cuales podemos mencionar estas 4 que están en la diapositiva. La primera son los conocidos como principios FAIR, es decir, que los datos deben ser fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables. También se comenta de que la ciencia abierta tiene que cumplir con los principios Trust, es decir, que los repositorios deben ser transparentes, responsables, enfocados al usuario, sostenibles y con capacidades tecnológicas apropiadas. El Open Peer Review, como ustedes saben, en este momento muchas de las publicaciones se basan en dictamen de los artículos por doble ciego, en donde inclusive pues no se sabe quién dictaminó, quién forma parte de los cuerpos editoriales, y acá con esta propuesta más bien es que sea una evaluación abierta con la intención de que pueda ser también más transparente el proceso y más ágil. Y por último, la ciencia ciudadana, en donde se pretende que existan directrices claras para que agencias gubernamentales implementen proyectos de ciencia abierta o de ciencia colaborativa. Es innegable que si no existe la participación de los gobiernos, esto pues no podría darse. También otra de las características que encontramos en todos estos documentos que abordan la ciencia abierta tienen que ver con responsabilidad de la investigación. Es decir, no solamente se trata de que sea una investigación que se pueda, a la cual podamos tener acceso todo el mundo, sino que también los datos que se comparten pues sean datos reproducibles. Eso quiere decir que realmente tanto los resultados como la metodología sean compartidas de una manera clara, precisa, que nos permita replicar esos resultados y posiblemente, entre otras cosas también, detectar posibles errores. Y sobre esto, pues como se ha dado siempre el conocimiento, construir sobre lo que ya existe y dejemos de inventar el hilo negro una y otra vez. Por supuesto, también se habla de una investigación responsable. En este sentido, que sean las propias organizaciones y los investigadores involucrados quienes se responsabilicen por sus investigaciones
y los impactos de estas. Y en el tema de inclusión, diversidad y equidad, pues entre otras cosas, también se habla, por supuesto, de integridad en los temas científicos, de tener un beneficio colectivo, un beneficio que no solamente puedan acceder a él ciertos sectores de la población, sino un beneficio al que pueda acceder la mayor parte de la sociedad. También se habla de elementos de integridad y justicia y, por supuesto, también poder incluir a distintos actores. Creo que el enfoque y el punto más preciso en este tema es lo que ya mencionábamos de ciencia ciudadana, en donde se busca ampliar a los actores de la ciencia. Ahora, respecto a las tendencias de políticas públicas, y particularmente en Centroamérica, ¿qué es lo que esta revisión de literatura y que también, déjenme decirles, no solamente fue revisión bibliográfica, sino que también nos dimos a la tarea en el grupo de trabajo de entrevistar a actores relevantes en diversos países? Entonces, parte de los resultados que estamos mostrando tienen estos dos enfoques de la revisión de la literatura, pero también el encontrar elementos a través de fuentes primarias. Por un lado, encontramos que dentro de las tendencias en las políticas de ciencia abierta, encontramos que existe un marco regulatorio, ¿sí? La ciencia abierta no se da de manera libre y espontánea, sino lo que hemos encontrado es que hay reglas obligatorias, existen una serie de requisitos y acuerdos que le dan como este marco a la ciencia abierta. Hay estrategias nacionales y políticas institucionales en las cuales descansa esta ciencia abierta en los países que la han impulsado. También, pues existen estos incentivos, ¿no? Sobre todo estos apoyos financieros gubernamentales que permiten cubrir los costos de publicaciones y reconocer a los investigadores que están caminando hacia este nuevo modelo de compartir los resultados de sus investigaciones. Lo que ya comentábamos de una serie de habilitadores que van a permitir que la ciencia abierta sea una realidad, la infraestructura que ya lo comentamos, pero también iniciativas que permitan desarrollar una cultura científica abierta. Creo que para muchos de nosotros es claro y lo hemos vivido, si venimos de ese mundo, en donde pues hasta ahora se ha privilegiado más la ciencia individual, la ciencia de pequeños grupos y nuevamente la evaluación de muchos académicos está orientada con ese enfoque y ahora es cómo hacemos para romper ese paradigma y poder realmente incluir y abrir estas puertas. La inversión y cooperación interinstitucional e internacional, sin duda alguna, hay países que van mucho más adelante, tanto con estos marcos de referencia como los incentivos. Entonces, creemos que puede ser como mucho más fácil este proceso si hay una cooperación interinstitucional que evite cometer errores que ya se han subsanado en otros países. Por supuesto, elaborar planes y estrategias de transición, porque como mencionaba, pues no es simplemente es dar vuelta a la página y lo que sigue, sino pues es romper inercias, cambiar pues las iniciativas, abrir la mente, etcétera, y para ello pues se requiere estos planes. Hacer compatible todo este tema de ciencia abierta con el tema de propiedad intelectual. Tal vez más que conciencia va también más ligado a innovación abierta y que pues no podemos negar que con esta apertura de mercados, muchas de las legislaciones de propiedad intelectual se dieron a la tarea de armonizarse y ahora pues justo estos temas que se están tocando
de difusión amplia, de compartir resultados, etcétera, pues de alguna manera chocan con esta idea de una propiedad exclusiva de los resultados y la aplicación. Elaborar medidas para combatir el uso indebido de datos abiertos, la promoción de un marco ético, sin el cual pues, creo que estaríamos como perdidos, y pues abordar las diferencias y asimetrías que existen en diferentes contextos. Simplemente una imagen de una ilustración que nos permite ver de manera gráfica que el tema de ciencia abierta pues está cobrando importancia y que son ya numerosos países los que han dictado ciertos lineamientos, los que están trabajando alguna estrategia y pues tarde o temprano esto va a ser todavía más generalizado y que desde nuestro particular punto de vista, con base en lo que estudiamos, será muy difícil poder sustraernos a esta evolución de la ciencia. A manera de ejemplo, porque realmente este cuadro es muy sintético, lo que quiero mostrarles con esto es que cómo existen una serie de herramientas o de instrumentos de política que apoyan el desarrollo de la ciencia abierta. Entonces, en concreto, por ejemplo, Argentina tiene una ley nacional de repositorios digitales. Colombia también ya tiene una política nacional de ciencia abierta, solamente por mencionar dos ejemplos en América Latina. No quiere decir que sean los únicos, pero insisto, esto solamente es como para decir, por allí viene este asunto, al cual no nos vamos a poder sustraer. Y bueno, pues la segunda parte de esta charla es el tema de innovación abierta. La innovación abierta, pues, transita también de un modelo de innovación cerrada, en donde los límites fundamentalmente eran la empresa, en donde estas innovaciones fundamentalmente se desarrollaban a partir de desarrollos internos, y de ahí pasamos a un nuevo modelo basado en la colaboración. Un modelo en donde, sobre todo la empresa, que es el actor principal de este proceso innovador, se da cuenta que existen elementos fuera de su entorno, fuera de sus límites, de los cuales también puede echar mano. Son elementos que pueden catalizar sus procesos de innovación. No es que lo sustituyan al 100%, es simplemente un mecanismo adicional que viene a soportar esos procesos y que por lo tanto también implican crear y generar mecanismos que permitan promover la interacción y la transferencia de conocimientos de diversos actores. El término de innovación abierta, aunque en realidad pues eso se viene haciendo desde hace tiempo, tal vez no con el impulso, no con el empuje que conocemos ahora, pero pues sí se ha dado. Este concepto se acuña, o las palabras se acuñan en 2003, cuando este investigador del tema de la innovación, Henry Chesbrough, acuña este término para referirse a todas esas posibilidades que tiene una empresa para obtener sus tecnologías, sus conocimientos, que puedan hacerlas más competitivas y, por supuesto, tener también mayores beneficios. De manera sintética, creo que esta diapositiva muestra muy bien los diferentes momentos o diferentes modelos que se han creado alrededor de la innovación abierta. El primero de ellos nos habla o enfoca a la innovación abierta como un mecanismo en donde hay tecnologías internas y externas y que estas se combinan para que la empresa pueda llegar con sus productos al mercado.
Esa es como la primera ola de innovación abierta. La segunda se asocia a un enfoque de la Comisión Europea en donde ya no habla de la triple hélice, que es el gobierno, la empresa y la universidad, sino que agregan a un actor más que, si lo enfocamos desde la óptica de este proyecto que nos convoca el día de hoy, pues estaríamos hablando de la inclusión. Esa cuarta hélice o esa cuarta pata tiene que ver con incluir a la sociedad. Después, la tercera ola tiene que ver con estas comunidades en línea que contribuyen a la creación, al intercambio y a la ejecución y al desarrollo de conocimientos que puedan traducirse en productos en el mercado. Y la última ola, que es la que estamos como viendo en este momento, es obviamente la suma de las anteriores, pero además con un factor que tiene que ver con estos elementos de innovación social, o sea, poder contribuir con soluciones, por supuesto que sean interesantes para las empresas, pero también que dejen un beneficio a la mayor parte de la sociedad, con este elemento de sostenibilidad. O sea, no basta con generar nuevas cosas, sino también cómo estas afectan lo menos posible a los ecosistemas y al medio ambiente. Y también, por supuesto, cuando abordamos o se enfoca a la creación de problemas sociales, es que quienes participen en el desarrollo de estas soluciones también sean no necesariamente investigadores en las universidades o las empresas, sino de la gente que padece esta situación y que también pueden generar algunas ideas de cómo resolver el problema. Así pues, tenemos que en el tema de políticas públicas, los retos tienen que ver con la direccionalidad, es decir, cuál es el futuro que se desea, y esto tiene que asociarse a las estrategias y a los planes nacionales. Tiene que ver con el tema de legitimidad, es decir, ¿por qué queremos ese futuro y quién lo define? Y allí creo que el tema de inclusión es súper importante, es decir, que no solamente es una política dictada de arriba hacia abajo, sino inclusive de abajo hacia arriba, hacia las estructuras mayores de los gobiernos. Y por supuesto también el tema de la responsabilidad, es decir, transformar para qué y por quién. Este diagrama creo que ejemplifica muy bien el enlace de los diversos modelos de innovación. Por un lado, el viejo modelo en donde fundamentalmente la innovación estaba justificada por una razón económica, por una razón empresarial, es decir, hacemos innovación porque las empresas tienen que ser más competitivas, tienen que mejorar la productividad, tienen que reducir costos, etcétera, a un enfoque en donde ahora hay que dar respuesta a los retos sociales, es decir, cómo hacemos o cómo creamos una prueba COVID a la cual tengan acceso los estratos altos de la sociedad, pero también los más bajos. Todo el tema de transformación digital, como decíamos, sin TICs no puede haber ciencia abierta, sin TICs no podemos acceder a estas tecnologías que pueden facilitarnos o que nos pueden dar soluciones como la salud digital, un transporte más eficiente, etcétera, etcétera. Responder a la eficiencia energética, por supuesto, en algunos casos, a una población cada vez más envejecida que requiere otro tipo de elementos en su entorno para poder tener una vida digna y de calidad. Y no podríamos dejar atrás el tema de cambio climático.
Al igual que en el caso de Ciencia Abierta, en este mapa ustedes pueden darse una idea de cómo ha venido desarrollándose el tema de innovación abierta, no solamente el tema, sino las políticas públicas. Todos estos países que están marcados en el mapita es porque ya tienen alguna política en este sentido y de las cuales ha sido posible extraer algunas lecciones que podríamos llamar buenas prácticas de innovación abierta. Como les mencionaba, en este estudio estudiamos 6 países. Por razones de tiempo, solamente me voy a referir a un par de ellos y de manera muy breve. Sin embargo, el estudio completo ya está disponible en las redes y ustedes podrán consultarlo a profundidad y también en los talleres que se harán ya de manera presencial, pues habrá también la posibilidad de compartir más en detalle lo que estos casos nos han llevado a concluir. En el caso de Colombia, pues aquí solamente ejemplificamos 2 iniciativas que han sido muy exitosas en el tema de innovación abierta. Por un lado, este programa que le llaman Impulsa, que es una agencia de emprendimiento e innovación, y como ustedes pueden ver, nace en 2012 y continúa vigente. Esto es como una rareza en nuestro contexto latinoamericano. Normalmente tenemos programas que cambian una vez que el gobierno también cambia. Y aquí, bueno, pues tenemos por lo pronto, como buena lección, la continuidad en un programa que ha mostrado resultados. Entre otras cosas, a través de Impulsa se da asesoría y se financian ciertos retos para atender desafíos públicos que estén conectados con el sistema emprendedor, empresarial y académico. ¿Sí? Es decir, el caso de COVID. Necesitamos buscar un kit rápido para atender esa situación que se está presentando en el país y a nivel mundial. Bueno, pues lanza el reto, se ve quién lo puede resolver, se evalúan las propuestas y se escoge la que sea más prometedora, la que pueda tener mayor factibilidad técnica y económica y se ayuda a ejecutarla y a concretarla. Y el segundo ejemplo es el de Ruta N, que también es ya no a nivel nacional, sino a nivel local de una región, Medellín, en donde también pues, se dan o se han creado una serie de servicios de innovación abierta para tratar de conectar de una manera activa y dinámica a los diferentes actores del entorno, no solo universidad, empresa, sino pues todos aquellos que puedan tener algún rol para solucionar algún problema específico. Y el otro ejemplo es el caso de la India, en donde también desde hace mucho tiempo ya tienen, tal vez desde antes de que se acuñara este término o el concepto de innovación abierta, pues ya en la práctica ejecutaban estas acciones y que entre otras, pues está, por ejemplo, un esquema de compartir infraestructura de instrumentos analíticos sofisticados. Es decir, no necesitamos que cada universidad tenga un microscopio de barrido electrónico, ¿no? Podemos tener 2, los colocamos en estos centros de investigación, pero el compromiso es que puedan dar servicio a otras instituciones que también requieran. Son instrumentos analíticos sofisticados y por lo tanto son caros, entonces no pueden darse el lujo de tener uno en cada lugar, pero justamente con esta iniciativa lo que se busca es facilitar el acceso a equipos de alto costo y no solamente para universidades o centros de investigación, sino también son centros que están abiertos a empresas y a startups. En este momento se reportan 15 centros de esta naturaleza y pues la verdad es que las evaluaciones han sido positivas. Y por último, pues tenemos este otro fondo con este enfoque
de innovaciones sociales, o lo que en la década de los 80s y tal vez principio de los 90s se denominaba innovaciones y tecnologías apropiadas. Es cómo desarrollamos un contenedor de agua para un municipio que está totalmente alejado. Y para ello, pues es convocar a los involucrados para que hagan propuestas, que puedan colaborar con diseñadores y otros actores, y aquellas propuestas que vayan enfocadas a dar una solución de mayor impacto, ya sea por el costo, por la vulnerabilidad de la población o simplemente por el número de personas que se van a beneficiar a través de ellos, son las que son financiadas. Y fíjense ustedes que este mecanismo ha dado pie a que estas innovaciones pequeñas o muy puntuales, que pueden ser que no sean atractivas para alguna gran empresa, también ha llevado a que sean protegidas en términos de propiedad intelectual, para que las propias comunidades que han participado en su desarrollo puedan beneficiarse de ellas y al mismo tiempo evitar que alguien más haga un mal uso de estas creaciones. Y bueno, ya España, simplemente, ya estoy sobre el tiempo, comentar este esquema, por ejemplo, de doctorados industriales, en donde promueven el que gente de muy alta preparación pueda involucrarse en problemas reales de la industria, que conozcan ese mundo y que también las empresas, a través de este mecanismo, puedan entonces ver las bondades de contar con gente preparada. Sintetizando, yo diría que las políticas públicas en este tema de innovación abierta están muy orientadas en este momento también a la cuestión de innovación social. Para ello se requiere un marco institucional que permita desarrollar proyectos, empresas y también organizaciones. Debe haber una definición de prioridades y no nos salvamos de la infraestructura física y digital que nos permita avanzar en el tema. Y con esto, pues, sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosario Castañón, por su participación. Recordar también que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del enlace que se les muestra en su pantalla. Seguidamente escucharemos los hallazgos relevantes del estudio Diagnóstico de la situación actual en cuanto a políticas de CTI abierta e inclusiva en Costa Rica, presentado por el doctor Pablo Kramer, sociólogo y doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina, director del Centro Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes. Está especializado en Sociología Política de la Ciencia. Ha realizado actividades de consultoría para los gobiernos o instituciones de Argentina, Canadá, Colombia, Francia, Panamá y Paraguay, así como el BID, el Banco Mundial, la Fundación Telefónica. Es miembro fundador y expresidente de 2014 a 2016 de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la Tecnología. Durante los últimos 30 años ha dirigido proyectos de investigación financiera I+D+I y el CONICET de Argentina, del International Development Research Center de la UNESCO, de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Algunos de sus libros son Science Society in Latin America, El científico también es un ser humano, Ciencia y Periferia, por el que recibió el Premio Nacional de Ciencia. Bienvenido. Muchas gracias por poder presentar estos resultados con ustedes, y también muchas gracias a seguramente algunos que están allí en San José, porque son aquellos que nos brindaron mucha información para poder hacer este estudio, y que fue realmente un trabajo de campo muy rico. Hoy voy a presentar nada más que un resumen de algunas de las cuestiones más importantes que estuvimos trabajando, y seguramente quedará algún espacio para que podamos luego conversar algunas de estas cuestiones.
Entonces, yo presento los resultados de un equipo de trabajo que compusieron varios colegas y con los que estuvimos trabajando en los últimos meses. Este es un resumen del trabajo que fuimos haciendo. Lo primero fue el relevamiento documental y el mapeo de actores. Trabajamos con documentos de política, sistematización de indicadores, relevamientos del sistema normativo y con la identificación de actores, el mapa cognitivo y luego análisis de brechas, mapas de redes de colaboración y finalmente logramos hacer lo que se llama el análisis FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que voy a presentar enseguida y que me gustaría ir compartiendo con ustedes. Yo creo que tenemos que partir de que hay dos constataciones importantes. En primer lugar, que Costa Rica es el país más dinámico en términos de desarrollo científico y tecnológico en la región centroamericana, según diversos indicadores, y registra también un avance importante en el desarrollo abierto e inclusivo. Sin embargo, enfrenta algunos desafíos importantes para el mediano y largo plazo en materia de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación abiertos e inclusivos. Algunos indicadores de insumo. En lo que tiene que ver con financiamiento de la investigación, tiene una base muy rica de proyectos. Hacia el año 2018 tenía unos 3.251 proyectos, de los cuales prácticamente el 80% eran liderados por el sector académico y mayormente enfocados en investigación básica. También es de destacar que el número de proyectos de investigación y desarrollo fue creciendo ligeramente en los últimos años, y en términos de la investigación en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI, en Costa Rica es alrededor de un tercio, ¿sí? de 0,3% del PBI, lo cual es casi el doble del promedio de los países de Centroamérica y también superior al promedio de América Latina. Sin embargo, está lejos aún de lo que es la recomendación de UNESCO, que es el 1% del PBI como inversión en investigación y desarrollo, y también del país líder de América Latina, que es Brasil, que está en alrededor de 1,4% del PBI. En cuanto a recursos humanos, tiene alrededor de 6.850 personas, con un fuerte predominio de investigadores, 4.543, pero y esto es el recuento de personas. Si se toma el equivalente jornada completa, sería el equivalente a dedicación exclusiva, son 2.443, lo cual es un indicador que es importante en términos relativos, pero seguramente insuficiente pensando en el mediano y largo plazo. El porcentaje de mujeres en investigación y desarrollo es estable, con alrededor del 45% del total. Esto naturalmente tiene muchas variaciones por disciplina y por sector de actividad. Es un indicador que no está mal, pero que seguramente podría mejorarse. Educación superior es seguramente un aspecto muy fuerte del país, tiene 125.000 estudiantes aproximadamente y algunas universidades estatales que son líderes como la UCR, la UNA. La distribución por género se mantuvo relativamente estable con, como decíamos recién, un ligero predominio masculino. En indicadores de producto, encontramos un promedio anual de unas 4.500 publicaciones en OpenAlex, que es la base de datos más inclusiva, ¿no? Tiene muchas más, es una base de datos que estamos usando cada vez más porque incluye todas las de Scopus y Web of Science, pero también las de Cielo e incluso otras publicaciones que no están registradas en estas bases de datos. Alrededor de 1.230 revistas universitarias estatales en índices latinoamericanos e iberoamericanos, un repositorio nacional KIMUC que tiene un crecimiento significativo, que pasó de prácticamente se duplicó en los últimos 8 o 9 años, pasando de un poco menos de 50.000 a 86.000 publicaciones registradas allí,
con un promedio de 4.500 anuales, similar a los que registramos en OpenAlex. En cuanto a patentes, hay un promedio de 550 a 600 patentes concedidas anualmente, de las cuales solo son 17 a nacionales, el último dato de 2022. Si bien representa menos del 10%, Costa Rica se destaca en la concesión de patentes a residentes en términos comparados. Y hay una tendencia fluctuante en las patentes solicitadas y otorgadas, con un récord de entre 2013 y 2016, pero una disminución notable en 2021. En cuanto a ciencia e innovación abiertas e inclusivas, la representación femenina en investigación es menor al 50%, con un ligero predominio masculino, una baja de actividad en protección de la actividad intelectual, se muestra una marcada brecha con los países líderes de la región latinoamericana, y se observa algunos desafíos en la sostenibilidad del crecimiento a las publicaciones, puesto que la tendencia es fluctuante. Hay un importante desarrollo de repositorios y también hay políticas de pago de APC, aunque son por institución. ¿Sí? APC son los pagos que hacen los investigadores para poder publicar en revistas con acceso abierto. En cuanto a las colaboraciones científicas internacionales, bueno, como en la mayor parte de los países de América Latina, el principal país de colaboración son los Estados Unidos, con alrededor del 45%, pero es de destacar una fuerte colaboración con países de América Latina, Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú, y se destaca la colaboración con Panamá, que es el país con el que hay más colaboraciones en la región centroamericana. El total de América Latina es del 41,7% de colaboraciones científicas internacionales, que es un porcentaje para destacar. Algunos hitos institucionales en las políticas de ciencia y tecnología del país: la ley de 1972 de creación del CONICYT, la creación del ministerio en 1990, la creación del programa ProPyme en 2002, la redenominación y la incorporación en 2012 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la incorporación del sector de telecomunicaciones, y en 2021 la transformación del CONICYT en la promotora de innovación e investigación. Estos son los principales actores del Sistema Nacional de Innovación. En rojo son aquellos todos con los que nosotros pudimos visitar y conversar en nuestras visitas de campo. Y para dar un panorama general, aunque puede ser un poco congruente con lo que ya mencionaba Rosario en su presentación, esta es la definición de ciencia abierta de UNESCO, con la que estuvimos trabajando, que incluye diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento, participación abierta de los agentes sociales, infraestructuras de la ciencia abierta y conocimiento científico abierto, que se despliega en distintas subdimensiones, como las publicaciones científicas, los datos de investigación abiertos, los recursos educativos, los programas de informáticos de código abierto o equipos informáticos de código abierto. En definitiva, ciencia abierta es un concepto polisémico, tiene muchos sentidos y puede ser interpretado de muchas maneras. Acá hay algunos de los aspectos, de los ámbitos de acción de la ciencia abierta que nos interesa destacar. Bien, algunas iniciativas destacadas en apertura e inclusión que observamos en Costa Rica tienen que ver, por un lado, con el portal Hipatia, la página web con datos abiertos respecto a financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, los retos de la innovación abierta, múltiples iniciativas para fomentar el involucramiento público y privado en problemas de interés público, las políticas de conocimiento abierto en instituciones académicas, en particular en las universidades más importantes, y los programas de mujeres líderes en ciencia, tecnología e innovación. Los principales avances para la ciencia, tecnología inclusiva y abierta
tienen que ver con la creación del primer repositorio Querua en 2010, la creación de la Subcomisión de Conocimiento Abierto del Consejo Nacional de Rectores en 2012, el lanzamiento del portal Hipatia que mencionábamos recién, el repositorio en 2016 y los retos de innovación abierta que son muy recientes, 2023-2024. Este es un cuadro resumen, naturalmente muy complejo, de lo que nosotros encontramos como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que vamos a ir viendo uno por uno en las diapositivas siguientes, en las láminas siguientes. En cuanto a las fortalezas, vamos a ir analizando una por una. La primera es, en el país hay una existencia de instituciones con un entramado de investigación y desarrollo que son robustas y diversificadas. Hay tradiciones importantes de investigación con fuertes vínculos internacionales, sobre todo en algunas áreas específicas. Hay fortalezas relativas muy importantes, como por ejemplo dispositivos biomédicos o desarrollo de tecnología de alimentos. Hay una fuerte presencia de financiamiento internacional en términos históricos, pero acá hacemos una nota al pie para ver esto también en términos de las amenazas posibles. Hay una existencia de instituciones en el sector privado que están interesadas en el desarrollo nacional y de la ciencia y la tecnología, en particular la Cámara de Industria y Comercio, que tiene programas específicos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hay un importante desarrollo relativo de los recursos humanos para actividades de investigación y desarrollo, y aquí hacemos otra nota de nuevo para volver sobre el tema cuando analicemos las amenazas. Hay un alto porcentaje relativo de mujeres en el sistema, lo que incluye mujeres en posiciones de alto rango, ¿sí? Es cierto que todavía, como ocurre en muchos otros países de América Latina, hay relativamente pocas mujeres en la dirección de institutos y de centros de investigación, pero hay mujeres en posiciones todavía de más alto rango en las rectorías de universidades, vicerrectorías de investigación, es decir, que vemos ahí una fortaleza importante. Hay políticas específicas de inclusión y género promovidas y desarrolladas tanto a nivel gubernamental como en organizaciones de otros sectores, y aquí también hacemos una nota para ver este tema en el nivel de las amenazas. Hay políticas específicas de gobernanza y datos abiertos a nivel nacional e institucional. Hay un fuerte desarrollo de investigación en temas de la agenda global, como ambiente o biodiversidad. Hay una importante prioridad de aspectos asociados a la igualdad en la agenda política y de investigación. Y también hay políticas y algunas prácticas de transferencia de tecnología basadas en la demanda, que es un aspecto muy importante, sobre todo porque la tradición en América Latina está vinculada con las políticas de oferta, es decir, desarrollo de conocimientos en instituciones académicas que luego deberían ser transferidos bajo algunos mecanismos a los sectores sociales o económicos específicos, y que en general eso tiende a no ocurrir. Esto hace muchos años nosotros lo denominamos CANA, ¿no? Como conocimiento aplicable no aplicado. Y por eso es muy importante el desarrollo de conocimientos que se basen en la demanda. Finalmente, en las fortalezas, que como verán, desde nuestra perspectiva son muchas, hay un crecimiento de publicaciones científicas en bases de datos internacionales. Aunque aquí, una vez más, hacemos un asterisco para observar esto también en términos de las amenazas. Veamos, en función de esas fortalezas, cuáles son las oportunidades. Una primera oportunidad es que hay una base de recursos humanos de muy buen nivel para impulsar un mayor desarrollo de las capacidades de innovación y desarrollo. Hay una robustez institucional, hay un entramado de instituciones, un tejido institucional
que puede ser la base para la conformación de un sistema más articulado. Nosotros encontramos que el sistema no está todavía suficientemente articulado, pero hay una robustez institucional que puede apuntar en esa dirección. También hay una posibilidad de desarrollar un sistema más robusto en la medida en que exista una dotación de recursos más importante. También hay un desarrollo de sistemas de transferencia de tecnología adecuando la oferta de conocimientos a las demandas futuras a través de mecanismos que movilicen una participación de actores más activa. También observamos que es una oportunidad de conectar en forma más adecuada las problemáticas de género e inclusión con las de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, hay políticas, hay una presencia en los discursos, pero todavía en las prácticas hay una posibilidad de darle un mayor desarrollo. Vemos también como una oportunidad la de ejercer un liderazgo regional en temas de ciencia, tecnología e innovación. Acá pensamos en particular, por ejemplo, en el desarrollo de posgrados, puesto que otros países de la región tienen un desarrollo mucho menor en los posgrados. Costa Rica podría ser un líder en la formación en algunas áreas específicas, en temas de interés regional, para atraer estudiantes de los otros países de la región. También un fortalecimiento y la adecuación de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, de financiación de la investigación. Vemos que los mecanismos de financiación de la investigación están un poco dispersos, que hay esfuerzos que encontramos que son muy importantes y que eso podría articularse mejor. Y luego hay un entorno nacional e internacional que promueve las políticas de innovación, de ciencia e innovación abiertas, de género e inclusión, que podría fortalecerse. Veamos ahora algunas amenazas. Bueno, ustedes verán que las fortalezas están en violeta, deberían estar en verde posiblemente. Acá tenemos las oportunidades, tenemos algunas amenazas en rojo. Encontramos una debilidad institucional de la política científica nacional como consecuencia de los cambios institucionales recientes. En particular, vemos que hay un periodo de transición desde la transformación del CONICYT en la promotora costarricense y que todavía la política nacional no terminó de adecuarse a esa transformación, y que por lo tanto vemos, por ejemplo, una falta de claridad conceptual, la definición de innovación que observamos a nivel de las políticas nacionales no es del todo clara, las señales que reciben las instituciones en ese sentido no son del todo claras, hay una cierta disminución del presupuesto respecto de periodos recientes, eso lo observamos como una amenaza. Hay una escasez relativa de recursos humanos formados en política y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, que debería ocuparse, porque muchas iniciativas que son muy interesantes desde el punto de vista de los objetivos que persiguen, luego tienen ciertas dificultades de concreción por esta dificultad de formación de los recursos humanos en gestión. Hay todavía una alta dependencia de la formación del posgrado en el exterior, que paulatinamente debería ir reemplazándose por un posgrado, maestría y doctorado a nivel local e ir desplazando, como ocurrió con otros países líderes de América Latina, como México, Brasil, Chile o Argentina, que el postdoc se haga en el exterior, pero que la formación de maestría y doctorado ya se haga en un porcentaje más alto a nivel nacional. Hay todavía una baja de aplicación de conocimientos producidos en la academia, en los sectores productivos y en distintos sectores sociales, sobre todo aquellos que no provienen de una demanda directa, y a pesar de una mayor publicación en revistas internacionales, la producción total del país está disminuyendo. A ver, dicho de otro modo,
el porcentaje de publicación en revistas internacionales aumenta, pero la producción total disminuye, como si el esfuerzo por publicar en revistas más importantes afectara el total de la producción científica nacional. Luego, hay una muy escasa cooperación regional centroamericana en temas de ciencia y tecnología. Como decíamos, hay algunos temas en los cuales podría haber una cooperación mucho mayor, y luego hay una escasa articulación de políticas y prácticas organizacionales en materia de género e inclusión. Finalmente, las amenazas. Vemos que hay un potencial debilitamiento de capacidades existentes, de esa robustez de la que hablábamos al principio, y cierto desaliento en la participación de los actores por cierta fragilidad de políticas científicas explícitas. También vemos un riesgo de que algunas de las políticas actuales de apertura e inclusión sean más discursivas que efectivas, como una cierta dificultad de trasladar aquello que está en las normas, en los discursos, en los enunciados políticos, en prácticas concretas. También vemos como amenaza la consolidación en el tiempo de la disminución de los recursos nacionales disponibles para investigación y desarrollo. Nos parece que ahí hay que hacer un llamado de atención y ver cómo podrían fortalecerse esa cantidad de recursos disponibles. Hay una limitación del desarrollo de capacidades estratégicas de mediano plazo por agendas de investigación orientadas hacia la demanda. También vemos una dificultad para establecer temas de relevancia social en la agenda científica debido a una orientación que ha sido bastante tradicional en el país de la investigación guiada por las prioridades de cooperación internacional, ¿no? La cooperación internacional en el país fue históricamente muy importante. Ahora vamos a ver que también hay una amenaza ahí, porque hay una paradoja. Como Costa Rica alcanzó un nivel de desarrollo mucho más importante que en el pasado, dejó de ser una prioridad para la cooperación de los países más desarrollados, que se orienta hacia países de menor desarrollo. Y, vemos también una profundización de las desigualdades en términos de producción y calidad entre centros de excelencia y otros con menor desarrollo relativo. Hay evidentemente una muy fuerte concentración de la investigación y desarrollo en San José y en el área metropolitana, y las asimetrías regionales que son bastante importantes según pudimos observar. Y hay una baja claridad en instrumentos que no promueven el desarrollo de la ciencia y la innovación. Finalmente, como decíamos, la fuerte disminución de los fondos internacionales para investigación y desarrollo, como esa consecuencia de la recategorización del país, no está siendo compensada por otros fondos que promuevan el fortalecimiento del financiamiento de distintas actividades de investigación y desarrollo. De modo que un poco este es el panorama general, donde en resumen podríamos decir: el país tiene fortalezas históricas muy importantes, tiene muy buenas señales de política orientadas hacia la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación inclusivos, pero tiene amenazas muy importantes que, si no se atendieran, podrían debilitar todas las capacidades acumuladas a lo largo de los últimos años. Bueno, muchas gracias y espero que podamos conversar un poco a partir de estas consideraciones. Gracias, doctor Pablo Kramer, por su participación. En este momento pasamos a la sección de preguntas y respuestas que hemos recibido al enlace indicado al inicio de este webinar. Las preguntas que no puedan ser contestadas por temas de tiempo serán respondidas por nuestros expositores y enviadas posteriormente a los correos de los participantes. Este primer comentario es para la doctora Rosario Castañón.
Hay que destacar que el pago por publicar no es la única manera de publicar en acceso abierto. Hay un movimiento muy grande de revistas de acceso diamante en nuestra región que debe ser valorado en una política centroamericana de CTI. Efectivamente, coincido con el comentario sobre este movimiento que hay en la región y que es muy importante. Tal vez por temas de tiempo no lo abordamos y nos concentramos en este otro aspecto que existe y que sin duda alguna es una barrera para poder llegar a ciencia abierta. Pero por supuesto que estas iniciativas que hay en la región son muy relevantes y pueden inspirar también otra serie de políticas para la región y para otros países también de América Latina. Gracias a la audiencia que nos está compartiendo sus preguntas. La número 2 también es para la doctora Rosario Castañón. ¿Por qué escogieron países con contextos totalmente diferentes al latinoamericano, que empezando tienen sistemas de financiamiento de la ciencia completamente diferentes al nuestro? ¿Cuál fue la justificación? ¿Por qué no usaron los latinoamericanos? Okay, muchas gracias. Bueno, aquí quisiera recordar que este proyecto, pues es un proyecto bastante grande y el estudio del estado del arte fue la primera fase. En esa primera fase, el patrocinador del proyecto requirió o dio dentro de los términos de referencia, dentro de los lineamientos, se estableció que era importante no solamente estudiar países de América Latina, sino también de otros contextos, con la idea de poder ubicar prácticas que eventualmente pudieran también ser reproducidas en América Latina y concretamente en Centroamérica. Entonces, un poco eso fue la primera respuesta, pero también hay que recordar que estos otros estudios ya a nivel país, como el que nos presentó Pablo específicamente para Costa Rica, ya es un diagnóstico de los países centroamericanos que están participando en el estudio y que a través de estos estudios específicos se ha podido entonces ya ubicar iniciativas de políticas públicas para ciencia, tecnología e innovación abierta, inclusiva y con el tema de todo el proyecto, en donde pues ya particularizamos para el tema. Y por último, pues recordar que este proyecto en toda su magnitud es un proyecto dinámico, ¿sí? Entonces, pues bien, iniciamos desde un abordaje mucho más amplio que se ha ido acotando y que seguramente en el futuro, pues también el estudio se enfocará a los países de la región. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es para el doctor Pablo Kramer. No se mencionó como una fortaleza, pero vale la pena mencionar que Costa Rica tiene una gran fortaleza en infraestructura para la ciencia abierta, en términos de portales de revistas, repositorios y otros. Sí, por supuesto. Yo creo que mencionamos la cantidad de revistas y agregaría, sí, que eso es sin dudas una fortaleza. Querría de todos modos señalar ahí una tensión en relación a la pregunta que le hacían a Rosario, porque las dificultades son muy diversas según los campos científicos, ¿no? Las ciencias sociales, las humanidades, tienen más facilidades para publicar en las revistas de acceso abierto diamante, pero la mayor parte de las ciencias duras, la física, la química, la biología, es una vieja tensión entre visibilidad y calidad. Y entonces muchas de esas revistas exigen los pagos de APC, ¿sí? Y entonces los países tienen la tensión, esa tensión entre promover que sus investigadores publiquen en revistas de acceso diamante, aunque tengan menor difusión
o publicar en revistas de mayor visibilidad de impacto a costa de tener que pagar los costos de APC. Lo que nosotros observamos es que las instituciones intentan hacer un equilibrio entre esas dos estrategias, ¿sí? Pues, en la medida en que tanto los propios investigadores como las propias instituciones impulsan la publicación en revistas de mayor impacto, y esas revistas de mayor impacto suelen cobrar esos APC, que son un costo que los países tienen que afrontar. Entonces, estamos en un momento de transición y donde eso está en discusión, pero por ahora, yo creo que sí, que efectivamente es una fortaleza que haya portales de revistas con acceso abierto en Costa Rica, y no tengo dudas de que hay que ponerlo, valorarlo justamente, sí, sí. Gracias, doctor. La siguiente pregunta también para el doctor Pablo Kramer. ¿Cuáles son las recomendaciones para trabajar CTI en toda Centroamérica y que sea en forma conjunta, considerando las amenazas expuestas? Bueno, sería un poco largo desarrollarlo ahora. Yo diría que como síntesis, lo primero que observamos es que hay una baja colaboración entre los países de Centroamérica. Por ejemplo, mostrábamos las publicaciones en coautoría de Costa Rica, y había un solo país centroamericano, que es Panamá, con el cual hay cooperación científica. Yo creo que buena parte del objetivo de todo este proyecto se orienta justamente a eso, a encontrar espacios de cooperación científica en temas comunes. Es evidente que en muchísimos campos del conocimiento hay problemáticas comunes. Digo, en el campo de la agricultura, en el campo de la biodiversidad, digamos, en el campo de cuestiones de salud, hay enormes espacios de colaboración. También es cierto que hay asimetrías en el desarrollo relativo de los distintos países. En ese sentido, como yo decía al principio, Costa Rica es un país líder en investigación, y en ese sentido posiblemente pueda asumir una responsabilidad mucho mayor en la cooperación científica con el resto de los países de la región. Uno de los aspectos, bueno, por supuesto, se podrán promover proyectos conjuntos que puedan sumar tanto recursos de tipo financiero como recursos humanos, pero también encontrar esos temas de interés común para desarrollar. Y por otro lado, mencionaba la cuestión de la formación de recursos humanos, en donde ahí posiblemente Costa Rica también puede ejercer un papel de liderazgo, porque es el país que tiene el mayor desarrollo en términos de formación de posgrados. Entonces ahí me parece que incluso podrían pensarse en algunos posgrados enfocados específicamente a problemas propios de la región. Gracias. Esta pregunta también para el doctor Pablo Kramer, y con esta terminamos la ronda de preguntas. Es fundamental que se exploren otras opciones para divulgar los resultados científicos de forma abierta, más allá del pago de cuotas a las casas editoriales. La mayoría de las editoriales comerciales ya tienen políticas que permiten la libre distribución de alguna versión de la publicación. No es indispensable tener abierta la versión final. Hay que buscar formas económicamente viables y académicamente oportunas. Por ejemplo, la gente de física toda la vida ha publicado abierto y de primera mano, los preprints. Bueno, totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Quiero mencionar que además los repositorios ahí desempeñan un papel fundamental, sobre todo si las normativas impulsan a los investigadores locales a que vayan subiendo sus producciones a los repositorios nacionales, porque esos repositorios, como son de acceso abierto, como efectivamente no hay que subir la versión publicada, sino que se puede subir un preprint o una versión final,
pueden, digamos, compensar esas restricciones que existen por parte de la industria editorial. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la pregunta, sí. Gracias, doctor. Damos entonces por culminada esta sesión de preguntas y respuestas, agradeciendo a la audiencia su fiel sintonía y acompañamiento hasta el final de esta jornada. A continuación, las palabras de cierre de la actividad a cargo del doctor Jen Caballero, coordinador de la unidad ejecutora del proyecto. Muchísimas gracias a los compañeros del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Costa Rica. Definitivamente, sin su apoyo, llevar adelante esta iniciativa hubiese sido sumamente complejo. Por supuesto, a los diferentes actores que han participado aquí. Definitivamente que estamos hablando de dos grandes áreas. Uno, un primer estudio tuvo que ver justamente con hacer un primer abordaje, y voy a retomar aquí las palabras de la doctora Rosario, y reforzar por qué es un primer abordaje, justamente porque en efecto es un estudio muy grande, hay poco tiempo, y lo que en principio nosotros dentro de la ejecutoría del proyecto queríamos lograr es justamente avanzar, y en el proceso de la segunda fase, como en efecto se va a llevar adelante, se van a desarrollar una serie de talleres en Costa Rica en donde vamos a poder contar justamente con la participación activa, efectiva y eficaz de cada uno de los actores que aparecen aquí, y posiblemente algunos otros que por alguna razón han sido invitados pero no han estado el día de hoy, robusteciendo justamente la información, los datos, la estructura de lo que se ha levantado hasta este momento justamente. En efecto, muchísimas gracias al viceministro Orlando Vega por el apoyo, a su equipo de trabajo que ha estado de la mano con la unidad ejecutora de este proyecto. Y en efecto, lo vamos a volver a ver en otro momento, más adelante en esta segunda fase de este proyecto. Muchas gracias. Y definitivo, la ciencia, la tecnología, la innovación, con foco en la corriente abierta y, por supuesto, la inclusión y la equiparación, son hoy día un pilar importante para el desarrollo de todos nuestros países. Muchísimas gracias de parte de la unidad ejecutora. De esta forma, culminamos este webinar. Gracias a todos por mantenerse en sintonía y el tiempo que nos dispensaron. De igual manera, gracias al Viceministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología de Costa Rica y a los organismos ejecutores de este proyecto, the International Development Research Center, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá, la Fundación Ciudad del Saber de Panamá, el Sistema de la Integración Centroamericana SICA, el Consejo Superior Universitario de Centroamérica, CESUCA, y la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá, CETECAT. Que pasen una excelente tarde.